Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Iván Jiménez Jiménez y el día de hoy les voy a exponer el cráneo articulado. Bueno, para empezar esta explicación o esta exposición más que nada del cráneo articulado, vamos a empezar con el cráneo en general, que es el conjunto formado por 8 huesos que tiene la forma de un ovoide hueco aplanado en su cara inferior, con la extremidad mayor dirigida hacia atrás y un eje dirigido oblicuamente de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Presenta una superficie exterior o oxecraniana y otra otra interior, que es la endocraniana, que está dividiéndose en dos partes, que serían mediante una sección horizontal que pasa por la eminencia frontal media y por la protuberancia occipital externa, donde resulta dos porciones de las cuales la superficie es la bóveda y la inferior es la base. Bueno, ahora pasaremos con la parte de la bóveda del cráneo, que se divide en dos, la configuración interna y la configuración exterior. Empezaremos con la configuración interna. Está constituida por el frontal, el parietal y el occipital. El frontal, como lo pueden observar, es toda esta parte. Todo esto es el frontal. Ahora, los parietales es donde ya viene toda esta parte de aquí atrás. Este el parietal y este del lado también del parietal. Y el occipital lo podremos encontrar ya hasta en la parte de atrás donde es todo esto. Todo esto es el occipital. Bueno, siguiendo, esta presenta es la línea media y por delante la cresta frontal media. La cresta frontal media la encontramos todo esto lo que viene a la mitad de aquí hasta acá. Por detrás de esta se extiende hasta el canal que corresponde al seno longitudinal superior y cuyos lados se encuentran las depresiones o fosetas que se alojan los corpúsculos de Pacchioni, así como los dos agujeros parietales. Los dos agujeros parietales lo podremos encontrar justamente de este lado, aquí y aquí de este lado. Los dos están puestos en los dos parietales, ya que son dos, habíamos acordado. Ahora, la superficie cóncava de los parietales lleva las impresiones vasculares moldeadas por las ramificaciones de la benigna media. Se aprecian también las fosas frontales, la sutura frontoparietal, o coronaria. También se muestran las fosas parietales, la sutura lomboidea y las fosas cerebrales del occipital. Bueno, para darles una breve explicación en esta exposición, vamos a hablar de la bóveda del cráneo de la cara endocraniana, donde se logra ver aquí en esta parte la cresta frontal interna, que se logra ver todo esto. Esa es la cresta frontal interna. Bueno, seguimos con la explicación que seguiría aquí con la cresta frontal interna. Toda esta sería. Después seguimos con la fosa frontal, que lo podremos observar en esta parte, todo esto. Después seguiría la sutura frontoparietal, que lo podremos observar todo esto. Es la sutura frontoparietal, que es la que divide el frontal y el parietal. Después sigue las fosetas de Pacchioni, que lo podremos observar en estas partes. Si lo logran ver, están en las dos parietales y se ven como unas dos depresiones hacia internamente. Luego sigue ya la canaladura del seno longitudinal superior, que lo podremos observar en esta parte. Todo esto que sería esto. Eso sería la canaladura del seno longitudinal superior. Luego podemos observar la parte de la canaladura de la arteria benigna media, que es todo esto que sería desde aquí, que sería todo esto que se ven como una especie de ramificación. Aquí también se logra ver unas partes, todo esto. Pero aquí es donde se logra ver más, todo esto de aquí, todo esto, todo eso son las canaladuras de la arteria benigna. Ahora, como último punto, seguiría la sutura oxidoparietal, que lo podremos encontrar toda esta parte, todo esto, que aquí ya habíamos acordado que este es el parietal, y aquí también es el parietal, y todo esto que sería ya es el occipital, pero esta línea que se logra ver es la sutura oxidoparietal. Bueno, siguiendo ahora con la configuración exterior, es la parte que comprende una región superior o bóveda apropiadamente dicha o lateral, o también se le puede decir región temporal. En la línea media y en la parte anterior de la primera se halla situada la jiba frontal media, que lo podremos encontrar justamente en esta parte, aquí.
y también en esta parte, o también que es muy conocido como la glabela, que ahora continuamos, por detrás de la cual se inicia la sutura biparietal que forma con el frontal del brecma. El brecma lo podremos encontrar aquí justamente en la parte del frontal, es la terminación de hecho del frontal. Aquí está la glabela, como estábamos diciendo, y aquí es el brecma, aquí lo podremos encontrar. En la parte posterior de dicha sutura, uno de cada lado de ella, se observan los dos agujeros parietales que se pueden encontrar en esta parte. Aquí, estos dos puntitos que se ven aquí son los agujeros parietales, uno de cada lado de los parietales, obviamente. Más que nada ahora en su terminación y la escama del occipital, los parietales forman la lambda, que lo podemos apreciar en esta parte, que es la unión entre el occipital y los dos parietales de lado y lado. Y ahora lateralmente sobresalen las eminencias frontales, que también son los parietales y los occipitales. Y entre las primeras y en las últimas van las suturas, que son marcadas de poco, más que nada en los adultos, que son el coronal y la lamboidea. El coronal, que se puede apreciar en esta parte, todo esto es la sutura coronal. Aquí se puede apreciar toda esta parte, todo esto. Y la sutura lamboidea, que lo podemos encontrar, que todo es esta parte, todo esto. Y más que nada también este lugar de la escama está ocupado en ocasiones por el hueso epactal. El hueso epactal lo podemos encontrar en el hueso occipital, que lo podemos encontrar abajo, debajo de la lambda, que se puede encontrar en esta parte. Aquí está la lambda, aquí lo podemos encontrar la lambda, y aquí sería el hueso epactal, y todo esto ya sería más que nada el hueso occipital. En la porción lateral, la fosa temporal está delimitada por la línea curva temporal superior, que lo podremos observar en esta parte. Todo esto sería más que nada, todo esto que se logra ver aquí. Esa sería la línea curva temporal superior. Ahora seguimos. En esta se insertan las aponeurosis temporales, mientras que el músculo del mismo nombre que se inserta en la línea curva temporal inferior, donde podemos observar que es la que viene un poco más abajo nada más. Esta parte de aquí, y también da una curva de este lado. Esta sería la línea curva temporal inferior. Ahora, la fosa temporal se halla abierta por debajo de un orificio oval limitado anterior por la cresta esfenotemporal, exteriormente por la apófisis cigomática del temporal, y por eso más que nada también está el hueso malar. Ahora, este mismo hueso forma su límite anterior, en tanto que la raíz transversa de la apófisis cigomática forma el posterior, que está constituida esta región por el frontal, el parietal, el temporal y el ala mayor del esfenoides. Ok, vamos a decir en esta parte, el frontal es esta parte como ya habíamos acordado, todo esto. Ahora, los parietales habíamos acordado que son los dos lados, este y el del otro lado. Ahora, el temporal lo podemos ver en esta parte de aquí, todo esto sería el temporal, este es el hueso temporal, y dice que el ala mayor entonces del esfenoides, el ala mayor del esfenoides se logra ver también de aquí, de este lado. Recordemos que son dos, también se logra ver de este lado, todo esto sería. Ahora, en nuestra de las suturas se unen estos huesos entre sí, además las que ligan al malar con el temporal y el frontal. Bueno, ahora pasaremos a la parte de las bases del cráneo. Vamos a empezar con la configuración interna, que se distinguen en el interior de la base, que son 3 partes o 3 pisos. Bueno, primero más que nada comenzaremos con el primer piso, que se llama piso anterior, que está limitado por delante de la merced a la línea que se separa de la bóveda de la base, y por detrás mediante el borde posterior de las alas menores del esfenoides y el canal óptico. El hueso esfenoide lo podemos encontrar aquí en esta parte. Todo esto sería el hueso esfenoide, el ala menor y el ala mayor. Ahora, el canal óptico lo podemos encontrar aquí. Este sería el canal óptico. Ahora, a lo largo de la línea media, comenzando por delante, se encuentra la cresta frontal. La cresta frontal lo podemos encontrar aquí. Todo esto sería la cresta frontal, esta parte.
Ahora, después de eso sigue el agujero ciego. El agujero ciego lo podemos encontrar aquí, entre medio de estos dos, entre este y la cresta Galli. La cresta Galli también lo podemos encontrar, toda esta parte es la cresta Galli. Entonces quedaríamos que este sería la cresta frontal, el agujero ciego y la cresta Galli. Ok, comenzando también el canal óptico, que se encuentra más que nada, se termina lateralmente de los agujeros ópticos. Entonces quedamos que este sería el canal óptico y aquí serían los agujeros ópticos de este lado y de este lado. Están lateralmente por los dos lados. Y ahora, a los dos lados de la línea media se observan los canales olfatorios de los orificios para el paso de los nervios olfatorios, la hendidura y el agujero etmoidal, donde también se logra observar la sutura frontoetmoidal, las eminencias orbitarias y por detrás de ellas la sutura frontoesfenoidal. En la sutura frontoetmoidal existen dos orificios que comunican con los conductos etmoidales, el anterior de los cuales deja el paso de la arteria etmoidal anterior y al nervio nasal el interno, mientras que el posterior pasa por la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoidal. Bueno, ahora pasaremos con el piso medio de la base del cráneo. Bueno, esta parte está limitado anteriormente por el canal óptico y el borde posterior de las alas menores del esfenoides, y posteriormente por la lámina cuadrilátera de este mismo hueso y el borde superior de la roca. Okay. Ahora, destaca en su línea media la silla turca, la cual es la que limita por delante con el canal óptico, en tanto que el borde superior de la lámina cuadrilátera del esfenoides forma su límite posterior. Los lados de la silla turca quedan definidos por ambos canales cavernosos que se llevan al seno cavernoso y la arteria carótida interna. Bueno, ahora una breve retroalimentación sobre la bóveda del cráneo de cara exocraniana. Aquí, como habíamos dicho, que era toda la parte del frontal. Aquí en esta parte de la línea, que sería la sutura frontoparietal, en esta y en esta, que podemos observar todo. Ahora, el punto que habíamos dicho en esta parte, que se llamaba la brecma, esta parte. Luego seguimos con la sutura biparietal o sagital, que es esta parte. Todo esto lo que podemos observar. Luego seguimos con los agujeros parietales, que se encuentran perfectamente de estos dos lados de los dos parietales, casi llegando al occipital. Aquí se encuentran perfectamente. Luego seguiría la lambda, que es aquí en este punto, que es la unión de los dos parietales y el hueso occipital. Luego seguiría la sutura occipitoparietal, que es toda esta parte, como podemos observar, esta y de este lado también, es toda la división. Y por último ya sería el hueso occipital, que es en esta parte, todo de aquí abajo. Bueno, ahora, las fosas esfenoidales o fosas petroesfenoidales están situadas a los lados de la línea media, que están formados por la cara interna del ala mayor de la esfenoides y la cara anterosuperior de la roca. Allí también encontramos la eminencia arcuata, el tegmen tympani, la fosa de Gasser, y se aloja en el cabum de Meckel, en el ganglio de Gasser. Bueno, ahora si se empieza por delante, por la hendidura esfenoidal, y se relaciona el cráneo con la órbita, es atravesada por los nervios motor ocular común, el motor ocular externo, el patético y oftálmico, y por la vena oftálmica, mientras que se parte más interna sirve de inserción del anillo de zinc. El agujero redondo mayor deja pasar al nervio maxilar superior. El agujero oval es el nervio maxilar inferior y la pequeña menignia. Ahora, el conducto innominado del Arnold a los pequeños petrodos superficiales y profundo que van ganglio óptico. Por el agujero rasgado anterior pasa el nervio viridiano, atravesando una membrana fibrocartilaginosa que lo obtura. Ahora, por el orificio interno del conducto carotidio, está situado al nivel del vértice de la roca, que sale por la carótida interna para introducirse luego en el seno cavernoso. Ahora pasaremos con el piso posterior, que tiene por límites hacia adelante
el posterior de la región media, y por detrás el plano que pasa por los canales horizontales de los senos laterales. Muestra en la línea media el canal vascular y el que aloja la protuberancia anular, el bulbo raquídeo y el tronco basilar. Bueno, ahora el agujero occipital es atravesado por el bulbo raquídeo y sus envolturas, al par que por las arterias vertebrales y el nervio espinal. La cresta occipital interna, que termina en la protuberancia occipital interna. En la primera se inserta la hoz de la cerebelo y la segunda es la circuncerible de la confluencia de los senos longitudinales superior, recto y laterales y occipital posterior, que se forma más que nada la presa de erófilo. Las fosas cerebelosas se hallan situadas a los lados de la cresta y en ellas se desembocan los diversos conductos. Entre ellos está el canal petroso superior, formado que está más que nada el seno venoso por el petroso superior, situado en el borde superior de la roca y en este estado fresco comunica con el seno cavernoso. El conducto auditivo interno, situado en la parte posterior superior de la roca y cuyo fondo está dividido en 4 fosetas, por donde pasan los nervios auditivos, facial e intermediario de Grisberg y sus ramas. El agujero precondilio deja pasar el nervio hipogloso mayor. El agujero retrocondilio es una vena anastomótica. Los canales laterales parten de la protuberancia occipital interna y comprenden una porción horizontal y de otra vertical, ya que se terminan en el agujero rasgado posterior. En la porción vertical de estos canales se halla situado el agujero mastoideo, en donde una vena hemiseria comunica al sistema circulatorio endocroniano con el exocroniano. El canal petroso inferior aloja el seno del mismo nombre, situado en la sutura petroccipital. Ahora, por último, el agujero rasgado posterior está formado por el borde anterior del occipital y el borde posterior de la roca, y se encuentra dividido en 2 porciones de las espinas yugulares, mientras que la porción anterior pasa por el nervio glosofaringeo, La posterior está a su vez dividida entre 2, atravesando por la que se adelanta los nervios neumogástrico y espinal. El seno lateral por detrás, que luego se convierte en vena yugular interna. Como para darle un último repaso a todo de la configuración interna de la base del cráneo, veremos más que nada ahora sus puntos, que son, empezaremos con el seno frontal, que lo podremos observar en esta parte del seno frontal. Después le sigue la cresta frontal, que lo podremos observar en toda esta parte. Esa sería la cresta frontal. Ahora el agujero ciego lo podemos encontrar aquí en este puntito, en esta abertura que se puede apreciar. Ese sería el agujero ciego. Ahora la crista Galli lo podemos apreciar en esta parte que se puede ver aquí como sobresaliendo. Esto sería la cresta Galli. Ahora la lámina cribosa lo podemos encontrar aquí, lo que está al lado de la cresta Galli. Todo esto lo que tiene como al borde sería eso. Ahora la sutura esfenofrontal lo podemos apreciar aquí en esta parte. Todo esto sería la sutura esfenofrontal, la que divide entre el frontal y el esfenoide. Bueno, ahora siguiendo con las alas pequeñas del esfenoide, lo podemos encontrar en esta parte, como aquí se puede apreciar. Ahora el agujero óptico lo podemos apreciar en esta parte. Aquí serían 2 de cada lado, son los laterales. Ahora, después de eso sería la apófisis clinoides anterior, lo podemos encontrar en esta parte. Esta parte sería esto. Ahora el agujero oval lo podemos encontrar, que sería este.
Este agujero que se logra ver aquí sería ese. Ahora, el agujero redondo menor está aquí, de esta forma, está de este lado. Como lo podemos apreciar, aquí está. Después de eso sigue el hiato de Falopio. Lo podremos encontrar este que se ve aquí. Este que se puede apreciar aquí sería este. Ahora, después de eso sería la eminencia arcota. Lo podemos encontrar aquí en esta parte. Como se puede apreciar en esta parte aquí. Todo lo que estoy marcando es lo que sería el hiato de Falopio, la eminencia arcuota. Después de la eminencia arcuota seguimos con el conducto auditivo interno, que lo podemos apreciar en esta parte. Esto sería el conducto auditivo interno. Ahora, con el acueducto del vestíbulo lo podemos encontrar aquí. De esta forma, aquí es donde se puede encontrar esta parte. Después de eso sería la cresta occipital interna. Esto lo podríamos encontrar de esta forma de aquí. Todo esto esto sería la cresta occipital interna. Siguiendo con la cresta occipital interna, después seguiría la fosa cerebral del occipital, que lo podremos encontrar todo en esta parte, si lo pueden observar. Después de eso seguiría la protuberancia occipital interna, que lo podremos encontrar aquí. Estos serían esos puntitos que se ven aquí, que se logran apreciar, sería la protuberancia occipital interna. Después seguiría la sutura occidoparietal, que lo podremos encontrar toda esta parte. Esta sería la sutura occidoparietal, que sería entre el hueso occipital y el hueso parietal, que podemos observar de toda esta forma. Siguiendo, ahora sería la fosa cerebellosa del occipital, que lo podemos observar en esta parte. Como pueden ver, son dos, lo podemos apreciar en esta parte. Ahora, siguiendo, nos tocaría el petroso superior, que sería esta parte. Toda esta línea que pueden observar sería la petroso superior. Después, siguiendo del petroso superior, podemos observar ahora el agujero rasgado anterior, que lo podemos encontrar en esta parte. Esta parte que se ve con una especie de orificio se llama agujero rasgado anterior. Después, siguiendo de eso, seguiría la silla turca, que lo podemos apreciar en esta parte. Esta sería la silla turca. Después, siguiendo, sería la canadura óptica, que sería toda esta partecita. Lo podemos apreciar súper bien. Es toda esta parte, ya que habíamos dicho esto que eran los serían las agujeros ópticos, Aquí habíamos dicho que serían de los dos lados. Y ya por último, para terminar de la configuración interna, ahora seríamos más que nada toda esta parte. Lo podemos encontrar que sería la giba orbitaria. Todo esto ya sería, podríamos decir que ya sería como el frontal, pero internamente, que se llama giba orbitaria. La circunferencia exterior de la base está circunscrita por una línea que parte más que nada por la eminencia frontal media, que lo podemos encontrar de aquí, de esta forma, que aquí también se le puede decir la glabela. Entonces se dirige más que nada hacia la apófisis orbitaria externa, que lo podemos encontrar más que nada aquí, que se ve como sobresaliendo. Esa sería la apófisis orbitaria externa. Después, siguiendo, comprendiendo los arcos orbitarios. Los arcos orbitarios lo podemos encontrar de esta forma de aquí. Todo esto serían los arcos. Y después, siguiendo, sería donde se hayan situado el conducto y la escotadura supraorbitaria, que lo podemos encontrar aquí si se logra ver. Esa sería más que nada el conducto y la escotadura supraorbitaria. Después, por el borde anterior del ala mayor del esfenoides, que ya habíamos acordado que donde estaba el ala mayor, que se encuentra en esta parte. Todo esto es el hueso esfenoides, pero esta sería el ala mayor. Ahora, se continúa por la cresta esfenotemporal. La cresta esfenotemporal ya sería más que nada en esta parte. Todo esto sería la cresta esfenotemporal, para seguir por la raíz longitudinal para la apófisis cigomática, que aquí más que nada es lo que habíamos visto anteriormente, que era la apófisis cigomática.
y la línea curva occipital superior, que ya también habíamos acordado que aquí está, como se puede apreciar bien. Todo esto sería la línea curva occipital superior, yendo a terminarse en la protuberancia occipital externa. La superficie exterior de la base queda dividida en dos partes mediante una línea transversal que pasa por los tubérculos cigomáticos anteriores. La parte anterior recibe el nombre de facial. La posterior, a su vez, puede dividirse en otras dos partes de la merced, que puede ser la línea transversal que uniera con las apófisis mastoides. De las partes resultantes, más que nada quedaría la media, que se llama yugular, y la posterior occipital. Bueno, ahora pasaremos a la parte anterior o facial, que también se le puede decir. En la línea media de esta región se van encontrando sucesivamente, comenzando por delante, la espina nasal del frontal, que lo podemos encontrar en esta parte. La espina nasal sería aquí más que nada, pero estaría por dentro, pero es lo mismo. Y la lámina perpendicular del etmoides lo podemos encontrar más que nada de esta parte. Sería esto de aquí. Esto sería la lámina perpendicular del etmoides. Y la cresta esfenoidal inferior nada más está un poquito más abajo. Ahora, lateralmente se observa la lámina cribosa del etmoides y el cuerpo del esfenoides. Y más afuera serían las masas laterales del etmoides y la bóveda de las órbitas, que si se puede observar ahí están. Ahí serían las bóvedas de las órbitas. Los agujeros olfatorios, la hendidura etmoidal, el agujero etmoidal, los conductos etmoidales anterior y posterior, la hendidura esfenoidal y el orificio del seno esfenoidal se hallan también situados en esta región, como habíamos explicado, en la parte de la espina nasal del frontal. O sea, sería más que nada en la parte anterior, o sea, en el facial. Ahora iremos con la parte media o yugular, que también se le puede decir, que destaca más que nada en la línea media de la apófisis basilar del occipital, con el tubérculo faríngeo, que lo podemos encontrar aquí, justamente, aquí, tubérculo faríngeo, y la fosa navicular, que lo podemos encontrar en esta parte. Y provisto de crestas rugosas para la inserción de los rezos anteriores mayor y menor de la cabeza. A cada lado de la apófisis basilar queda un espacio donde se encuentra la apófisis pterigoides por delante y por la apófisis mastoides y el condilio occipital posteriormente. En la parte externa de este espacio se hallan situados el conducto auditivo externo, la cavidad glenoidea, la circunscrita por la raíz transversal de la apófisis cigomática y la cinsura de Glasser, el agujero redondo menor y el agujero oval. En la zona posterior interna se encuentran el agujero estelomastoideo, por donde sale el facial, el agujero rasgado posterior, que está dividido por la apófisis yugular, que son en dos partes, siendo la posterior la fosa yugular. El agujero carotidio está colocado por delante del anterior y entre ambos la cresta que lleva el conducto de Jacobson y el acueducto del caracol, ya que en el borde posterior de la roca los conductos de la trompa de Eustaquio y del músculo del martillo se hallan superpuestos y situados en el borde anterior de la misma. Más adelante y adentro va la superficie rugosa para la inserción de las perisfatilino interno. El agujero precondilio, situado está delante del condilio occipital, da paso al nervio hipoglosio mayor. Y por último, en la zona interna y anterior se abren el conducto ridiano, que está situado hacia la base de la apófisis pterigoides, y el agujero rasgado anterior, que con el agujero carotidio anterior ocupa la vértice de la roca.
Bueno, ahora hablaremos sobre la parte posterior u occipital, que muestra en la línea media el agujero occipital. El agujero occipital lo podremos encontrar aquí y también de este lado que se encuentra aquí justamente. Ahora, y la cresta occipital externa. La cresta occipital externa la podemos encontrar aquí en medio, que es la línea media. Ahora, de cuya extremidad superior parte la línea curva occipital superior. La línea curva occipital superior la podremos encontrar aquí justamente. Todo esto y aquí también se forma una línea, esa sería la superior. Ahora, de que se extiende lateralmente hasta la apófisis mastoide. La apófisis mastoide la podremos encontrar aquí, justamente aquí y aquí. Esas serían las apófisis mastoides. Ahora, y de cuya parte media sale paralelamente a la interior la línea curva occipital inferior. La línea curva occipital inferior la podremos encontrar aquí justamente. Esta y esta, como se puede observar aquí. Ok, que va terminándose al nivel de la apófisis yugulares. La apófisis yugulares la podemos encontrar aquí justamente, esta parte. Y también de este lado que sería aquí. Lo pueden observar aquí. Sobre ambas líneas curvas y sobre la superficie rugosa que las separa, que se insertan más que nada diversos músculos de la nuca. Ahora, a los lados de la línea media están situados el cóndilo occipital con el agujero retrocondilio para una vena emisaria, que esto da la apófisis yugular, que ya habíamos aclarado en esa parte donde estaba. Ahora, cuya cresta rugosa sirve para la inserción al recto lateral de la cabeza, y la apófisis mastoides, que limita exteriormente la ranura digástrica y que lleva esculpida la impresión de la arteria occipital. Bueno, como para recopilar la información de la configuración externa de la base del cráneo, vamos a decir ahora los agujeros, los conductos, el tubérculo sobre todo de la base del cráneo. En esta parte hablaremos sobre la cara exocraniana. Bueno, vamos a empezar primero con la parte del agujero palatino anterior, que lo podrán observar en esta parte. Este sería el agujero palatino anterior. Luego seguiría la sutura palatina, donde lo pueden observar en esta parte. Se logra ver perfectamente de aquí hasta acá. Y luego seguiría la sutura de los palatinos, que se podrá observar aquí en este. Si se dan cuenta, aquí todo esto se ve como dividido. Entonces, esta sería el de los palatinos. Ahora, si seguimos más abajo, ya seguiría el conducto palatino posterior, que lo podremos encontrar aquí justamente. Todo esto que se ve aquí, esto, ahí sería. Ahora, si seguimos más abajo, el gancho de ala interna sería más que nada aquí justamente. Si lo pueden observar, aquí justamente. Esta sería esto. Ahora, el agujero oval lo podremos encontrar aquí justamente. Esto sería. Después del agujero oval seguiría el agujero redondo menor, que lo podríamos encontrar aquí justamente. Aquí estaba el oval, aquí está el menor. Ahora, después de eso seguiría el tubérculo cigomático, que lo podríamos encontrar aquí justamente. Aquí seguiría esto. Ahora, después de eso ya seguiría el agujero rasgado anterior, que lo podríamos encontrar aquí justamente. Esta parte que se ve aquí sería el rasgado. Ahora, seguimos con el conducto carotideo, que lo podremos encontrar aquí. Esta parte que se puede apreciar, ese sería el conducto carotideo. Ahora, el agujero estilomastoideo lo podríamos encontrar aquí justamente. Ese sería el estilomatoideo. Ahora, más abajo de eso ya seguiría el agujero condilio anterior, que lo podríamos encontrar aquí justamente. Aquí esta parte que se puede observar aquí. Esta sería el agujero condilio anterior. Ahora, el condilio occipital lo podríamos encontrar ya aquí en medio. Sería aquí en esta parte. A ver si se logra apreciar. Ahora, el agujero recontrolidio
ya sería un poquito más atrás que, bueno, o sea, más abajo, que sería esto. Esta parte sería el agujero retrocondilio, perdón. Sería esta parte. Ahora, más abajo, ya seguiría la cresta occipital externa, que lo podremos encontrar aquí justamente. Esta sería la externa. Ahora, la protuberancia occipital externa lo podremos encontrar aquí. Esta sería más que nada esta. La protuberancia occipital externa. Ahora, siguiendo después de la protuberancia occipital externa, seguiría la línea curva occipital superior, que la podremos encontrar aquí justamente, que se puede observar aquí y aquí también se puede observar. Después de eso seguiría la línea curva occipital inferior, que también la podremos encontrar aquí, esta y esta, que se puede observar aquí, esta y esta. Serían dos de cada lado. Ahora, ya después seguiría la canaladura digástrica, que lo podremos encontrar justamente aquí, que sería esta. Ahora, ya más arriba seguiría el agujero mastoideo, que lo podríamos encontrar aquí justamente. Este seguiría el mastoideo. Ahora, después de ese ya seguiría el apófisis mastoide, que ya lo podríamos encontrar aquí justamente. Este sería el apófisis mastoide. Después del apófisis mastoide seguiría el agujero estilomastoideo, que se encuentra en esta parte. Sería este puntito que se logra ver aquí. Después de ese seguiría la fosa yugular, que lo podremos encontrar justamente aquí. Esta seguiría la fosa yugular, aquí justamente. Después de ese seguiría el conducto auditivo exterior, que lo podremos encontrar justamente aquí. Este sería el exterior. Y ya después de ese seguiría el acueducto del caracol, lo podremos encontrar justamente aquí. Este sería el acueducto de caracol. Y después de caracol seguiría el conducto Jacobson, que lo podremos encontrar justamente aquí. Este sería el Jacobson. Y después de ese ya seguiría la apófisis estiloides, que lo podremos encontrar justamente, sería este. Este sería el apófisis estiloides. Y después de ese ya seguiría la cisura de Glaser, que sería más que nada ya esta parte. Esta que lo podremos encontrar aquí. Esta sería ya la cisura Glaser. Y después de la cisura Glaser ya seguiría la cavidad glenoidea, que se encuentra justamente aquí. Sería esta parte, como si se puede apreciar aquí justamente. Después de la cavidad glenoidea seguiría la apófisis pterigoides, que lo podremos encontrar justamente aquí. Sería este, más que nada este, y de este lado podemos apreciar. Después de ese seguiría el arco cigomático, que lo podríamos encontrar, todo esto sería el arco cigomático. Y después del arco cigomático seguiría ya la hendidura esfenomaxiliar, que lo podemos encontrar justamente aquí. Esta seguiría ya la hendidura esfenomaxilar, perdón. Y ya por último seguiría ya el agujero suborbitario, que lo podremos encontrar justamente aquí, si se puede observar este puntito. Ese ya sería el agujero suborbitario. Bueno, hemos acabado hasta ahorita ya la configuración externa de la base del cráneo. Bueno, ahora pasaremos a la parte de agujeros de la base del cráneo, pero esta es de visión inferior. Comenzaremos con la fosa incisiva, que lo podremos encontrar en esta parte. La fosa incisiva, más que nada, aquí pasan los nervios nasopalatinos y los vasos esfenopalatinos. Y seguimos en la parte más abajo, que lo podremos encontrar aquí, que es el agujero palatino mayor, que ahí pasan los vasos y nervios palatinos mayores. Ahora, en el palatino, como se puede ver aquí, esta parte, es el agujero palatino menor, que ahí pasan los vasos y nervios palatinos menores. Ahora seguimos con el agujero rasgado, que lo podremos encontrar aquí en esta parte, que en esa parte pasan los nervios petrosos, el nervio petroso mayor. Bueno, ahora seguimos con el agujero oval, que lo podremos encontrar aquí justamente, si se logra apreciar en esta circunferencia, que por esa parte pasan los nervios petrosos menores, los nervios mandibulares y la arteria venigea accesoria.
Después seguimos con el agujero espinoso, que lo podremos encontrar aquí, este huequito más chiquito, que por ahí pasan los vasos meningeos medios y el ramo meningeo del nervio mandibular. Bueno, ahora pasaremos al conducto carotidio, que lo podremos encontrar aquí justamente. Ese es el carotidio, que por ahí pasa la arteria carótida interna, el plexo autónomo carotideo. Ahora seguiremos con la fisura petrolipánica, que lo podemos encontrar justamente aquí, justo aquí. Esa es la fisura, que en esa parte pasa la cuerda del tímpano del nervio facial. Ahora el conductilio con el tímpano lo podemos encontrar justamente aquí. Aquí lo podemos observar muy bien en esta parte, que en esa parte es la que pasa el ramo timpánico del nervio glosofaringeo. Bueno, seguiríamos con el conductilio mastoideo, que lo podremos encontrar justamente aquí. En esta parte ven que hay como una especie de tope que no me deja pasar de más. Ese es el mastoideo, que es donde pasa el ramo auricular del nervio vago. Ahora con el agujero estorlomastoideo lo podremos encontrar justamente aquí. Este agujero que ven aquí en esta parte, ese sería el esternomastoideo, que es donde pasa el nervio facial. Ahora pasaremos a la fosa yugular, que lo podremos encontrar aquí perfectamente, ya que es muy grande. En esta parte es el nervio, pasan los nervios glosofaringeo, el nervio vago, el nervio accesorio, la vena yugular interna y el seno petroso inferior. Ahora seguiremos con el agujero mastoideo, que lo podremos encontrar aquí perfectamente, que seguiría en esta parte. Sería el agujero mastoideo, que en esa parte es donde pasa la vena emisaria mastoidea y la arteria veningea posterior. Bueno, ahora seguiremos con el conducto del hipogloso, que lo podremos encontrar muy fácilmente en esta parte. Sería aquí donde pasa el nervio hipogloso. Ahora, con último punto de la parte de la visión inferior, podremos encontrar el agujero magno. En esta parte todo este agujero es el agujero magno, es el más grande de todo el cráneo, que es la médula, que es donde pasa la médula oblongada, las arterias y plexo venoso vertebrales y las raíces espinales de los nervios accesorios. Bueno, ahora pasaremos a los agujeros de la base del cráneo de visión superior. Empezaremos con el primero, que es agujero ciego, que se encuentra justamente aquí. Se puede apreciar aquí justamente, que ahí es donde pasa la vena emisaria para el seno sagital superior. Siguiendo seguiría la hendidura nasal y el agujero etmoidal anterior, que se puede encontrar justamente en estas partes, aquí y aquí. Aquí y aquí. Que en esas dos pasa la arteria, vena y nervio etmoidales anteriores. Y en los orificios de la lámina cribiforme, que están de este lado, estos que se ven aquí, y aquí también de este lado, y aquí. De hecho, ahí es donde hace el nervio olfatorio y el agujero etmoidal posterior, que podemos verlo aquí en esta parte. Sería ahí es donde pasa la arteria, vena y nervio etmoidales posteriores. Bueno, ahora pasaremos al conducto óptico, que se puede apreciar justamente aquí en esta parte. Lo pueden observar, que ahí es donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Ahora seguimos con la fisura orbitaria superior, que lo podremos encontrar justamente aquí, el segundo agujero, que se logra ver, que ese es donde pasa el nervio oculomotor, el nervio troclear, los ramos lagrimales, frontales, nasociliar del nervio oftálmico, y también logra pasar en esa parte el nervio abducens y la vena oftálmica superior. Luego seguiremos con el agujero redondo, que lo podremos encontrar aquí justamente en esta parte. Si se logra ver bien, a ver aquí. En esta parte es donde pasa el nervio maxilar. Ahora seguiremos con el agujero oval, que lo podremos encontrar justamente en esta parte,
que sería, ahí es donde pasa más que nada el nervio mandibular, la arteria benigna accesoria y el nervio petroso menor, que es ocasionalmente, no todos lo tienen. Y luego seguiremos con el agujero espinoso, que está justamente aquí en esta parte. Si logran ver, hay una especie de tope que no me deja pasar de más. Aquí hay un orificio, que es donde pasa la arteria y vena benignas medias, y también es donde pasa el ramo benigno del nervio mandibular. Bueno, ahora pasaremos al agujero emisario esfenoidal, que lo podremos encontrar aquí justamente. Ese que se ve medio agujero aquí, ese sería. Y luego pasaremos al agujero rasgado, que lo podremos encontrar muy fácilmente en esta parte, como se puede apreciar aquí y también de este lado. Y después de eso ya seguiría el conducto carotidio. Más que nada lo podremos encontrar en esta parte, aquí si se puede observar, aquí. Y en esa parte es donde pasa la arteria carótida interna y el plexo del nervio carotidio interno. Bueno, después del conducto carotideo podremos encontrar los hiatos, que se encuentran aquí justamente y aquí. En el de aquí arriba podremos encontrar el hiato, que es donde pasa el nervio petroso mayor, y de este lado, que está un poco más abajito del mayor, se llama hiato, pero es donde pasa el nervio petroso menor. Seguiríamos con el conducto auditivo interno, que lo podremos encontrar aquí justamente. Es un agujero muy grande para hacer así, y más que nada en esa parte es donde podremos encontrar o donde pasan también el nervio facial, el nervio vestíbulo-coclear y sería el último, arteria laberíntica. Luego más que nada seguiríamos con la abertura externa del acueducto vestibular, que lo podremos encontrar aquí justamente en esta parte. Todo esto, para poder mostrarlo, todo esto sería la vestibular, que en esa parte es donde pasa el conducto endolinfático. Luego seguiríamos con el agujero mastoideo, que lo podremos encontrar aquí justamente en este puntito, que es en este que lo pueden observar aquí. Toda esta parte es donde se encuentra el agujero mastoideo, que es donde pasa la vena emisaria, y es donde también la rama ocasional de la arteria occipital. Bueno, seguimos con el agujero yugular, que lo podremos encontrar aquí justamente. Todo esto sería el yugular. En esta parte es donde pasa el seno petroso inferior, el nervio glasofaringeo, el nervio vago, el nervio accesorio, el seno sigmoideo y la arteria benigna posterior. Seguimos ahora con el conducto condilio, que lo podremos encontrar aquí justamente. Si lo logran apreciar, es un puntito muy chiquitito en esta parte. Aquí, de hecho, es muy chiquitito, no se logra ver muy bien en esta parte. Ahí se ve, que es donde más que nada, ahí es donde pasa la vena emisaria y la rama benigna de la arteria faringea ascendente. Luego seguimos con el conducto hipogloso, que lo podremos encontrar justamente aquí, en esta parte. Si se logra ver un pequeño agujero en esta parte, es donde pasa el nervio hipogloso. Y ya seguimos con el último punto de la superficie, es más que los agujeros, orificios, se podría decir, toda esta parte, y aquí es donde ya va la vértebra. Aquí es donde pasa más que nada ya el agujero magno. Todo esto es el agujero magno, que ahí es donde ya pasa la médula oblongada, el meninges, las arterias vertebrales, las ramas beníngeas de la arteria vertebrales y las raíces espinales de los nervios accesorios. Bueno, y con esto hemos terminado la parte de los orificios de la base del cráneo. Muchísimas gracias, y comenzaremos con otra parte del cráneo. Bueno, ahora pasaremos a la parte de faciales. Bueno, siguiendo ahora con la parte del facial, podemos decir que es un conglomerado óseo que está situado en la parte inferior y anterior de la cabeza.
Sus características más que nada es que contiene sus cavidades de mayoría de los aparatos de los sentidos. En la cara hay 14 huesos, 12 son formados por 6 pares y los otros 2 son impares o únicos que se localizan en la línea media. Bueno, el primer hueso facial que comenzaremos a explicar que sería el maxilar superior, que lo podremos encontrar justamente en toda esta parte, lo podremos apreciar de esta parte también, todo esto. Pero en esta parte, en este hueso más que nada es un hueso par, o sea, del lado hasta el otro lado. Eso quiere decir que son dos huesos, uno de este lado y otro del otro lado, que son cortos y irregulares, y también es aplanado de adentro hacia afuera, y presenta dos caras, una interna y otra externa, que también contiene 4 bordes y 4 ángulos, y en su borde inferior da insección a los dientes de la arcada superior. Y en este hueso más que nada se articula con el maxilar del lado opuesto de la línea media, con el frontal, que lo podremos encontrar aquí, justamente todo arriba, el etmoides, que ya habíamos aclarado que en esta parte es donde se encuentra. Aquí está el maxilar superior y aquí es donde está el etmoides, y los huesos propios de la nariz es donde lo podremos observar aquí justamente. Como podremos observar, esta parte está dividido todo esto y aquí está el maxilar superior. Y luego continuando también los palatinos y el vómer están hacia el medio y por detrás del maxilar superior. El maxilar superior contribuye con la formación de la órbita ocular y de las fosas nasales. Bueno, ahora seguiremos con el hueso palatino, que lo podrán observar en esta parte y aquí. Como ya habíamos aclarado también, este es un hueso que es par, que son cortos y irregulares y ocupan uno en el lado derecho y otro del lado izquierdo. Se localizan por detrás del maxilar, con quien se articula también hacia adelante. Y más que nada en esta parte es donde se articula con el palatino del lado opuesto, por detrás se articula con el esfenoides y por arriba con el vómer y conchas nasales inferiores. Y más que nada también contribuye a la formación de las fosas nasales. Bueno, ahora seguiremos con el otro hueso, que es el hueso cigomático o el hueso malar, que lo encontramos justamente en esta parte. Todo esto, si logran ver esto, de hecho esto es el hueso cigomático, esta parte, todo esto, lo que viene hasta acá arriba también, porque recuerden que este es lo que está al lado de él, este es el hueso maxilar superior. Así que en esta parte el hueso cigomático es corto y regular, que está situado en la parte más externa de la cara. Más que nada sus características de este hueso es que es aplanado, también es conocido como malar o más que nada como pómulo, también tenemos ese nombre. Aparte que es forma cuadrilátera el hueso. También tiene dos caras que son interna y externa. También tiene 4 bordes y 4 ángulos. Y también desde que se encuentra en la cara inferior y lateral al frontal. Recuerden que aquí está el hueso frontal, toda esta parte de enfrente. Ahora, este hueso se articula por arriba con el frontal, por debajo con los maxilares superiores, que recordemos que es esta parte, y por los lados de los temporales. Los temporales, recuerden que también están de este lado, si lo podremos observar, son esta parte. Todo esto que sería esto. Todo esto aquí. Ok, y con esto, y también más que nada en este hueso contribuye con la formación de la órbita ocular. Bueno, ahora seguiríamos con el hueso de los huesos propios de la nariz, que lo podremos encontrar justamente en esta parte. Todo esto de aquí, esto y del otro lado también. También también es un hueso par que está colocado a cada uno de la línea media.
que es una lámina cuadrilátera con 2 caras y 4 bordes, que se articula por arriba con el frontal, recuerden que este es el frontal, por debajo con el maxilar superior, que está aquí debajo, todo esto, y con el hormónimo del lado opuesto de la línea media y con el etmoides. Con el etmoides ya habíamos acordado que es esta parte, que se logra ver aquí, el etmoides. Y más que nada es toda esa parte, y que también contribuyen con la formación de las fosas nasales. Bueno, el siguiente hueso que veremos el día de hoy también son los cornetes inferiores, que es un hueso par que lo podremos encontrar aquí justamente, lo podremos observar, y aquí del otro lado, que está situado en la parte inferior de las fosas nasales, que este hueso presenta 2 caras, que son la interna y la externa. También contiene 2 bordes y 2 extremidades, y se articula con el etmoides y el maxilar superior por arriba, que es aquí. El maxilar superior es todo esto, y el etmoides se encuentra ya internamente, con el palatino por detrás, ya lo habíamos visto también, con los lagrimales por delante, que se logra ver aquí de este lado. Por aquí están los lagrimales. Bueno, el siguiente hueso que sería el unguis o los huesos lagrimales. También son un par de huesos que se encuentran de aquí y también del otro lado de la cavidad. Más que nada estos huesos se hallan situados en la parte anterior de la cara interna de la fosa orbitaria. Sus características más que nada contribuyen a formar las fosas nasales, constituyen una pequeña lámina ósea, forma cuadrilátera irregular y que tiene 2 caras y 4 bordes. El siguiente hueso es el vómer, que lo podremos encontrar justamente aquí. Todo esto es lo que podremos observar, que es un hueso único e impar que se encuentra en la línea media de la cara, que constituye la parte posterior del tabique nasal y que es una lámina cuadrilátera muy delgada. Presenta 2 caras y 2 bordes, que se articula con el etmoides y el esfenoides por arriba, y los maxilares superiores y los palatinos por debajo. Forma parte del tabique nasal, y pues más que nada todo esto sería del vómer. Y como último hueso que veremos el día de hoy será el maxilar inferior, o la mandíbula, también lo conocemos de ese nombre, que es un hueso grande, único, irregular, simétrico y central, que se localiza en la parte inferior de la cara, que tiene forma de herradura. Es el único hueso de la cara que se une a otros huesos por una articulación móvil. También es que en este hueso contiene 2 caras, que son las anteriores y la posterior. También tiene 2 extremidades, que son los laterales o las ramas ascendentes. Y contiene también 2 bordes, que es en el superior, que da inserción a los dientes de la arcada inferior. Como ahí lo pueden observar, estos son todos los arcadas inferiores. Bueno, ahora empezaremos con la articulación de la cabeza. Podemos decir que las articulaciones de la cabeza son inmóviles, que son la mayoría, pero la articulación del maxilar inferior con el temporal goza de amplia movilidad. Se pueden dividir en 3 grupos. La primera son articulaciones de los huesos del cráneo entre sí. La segunda sería articulaciones de los huesos de la cara entre sí y con el cráneo. Y la tercera sería la articulación del maxilar inferior contra el cráneo. Bueno, ahora pasaremos con la primera, que sería articulaciones de los huesos del cráneo entre sí. Más que nada aquí es donde corresponde al grupo de la sinartrosis, que están constituidas por superficies óseas que son muy variables en su configuración, pero unidas unas y otras por tejido fibroso. Cuando la osificación se ha verificado en tejido conjuntivo constituyendo la sinfibrosis, o bien por el tejido cartilaginoso, cuando la osificación se ha hecho a expensas de esta clase de tejido, originándose la circondrosis, en las cuales el pericondrio se confunde con el periósteo. Las superficies articulares pueden ser las dentadas, que es la que, como sucede con la articulación frontoparietal, la biparietal y la occidoparietal.
Después seguimos con las escamosas, cuyas son superficies biseladas en sentido opuesto que superponen como ocurre en la articulación del parietal con la escama del temporal. Ahora siguen las armónicas, que son una superficie lisa y más o menos planas, que como acontece con la articulación de los huesos propios de la nariz entre sí y con las ramas ascendentes de los axilares superiores. Ahora, por último, la esquindilesis es una de las superficies que tiene la forma de ángulo diedro y la otra de cresta que encaja en él, que más que nada sucede con la articulación del esfenoides y el vomen. El tejido fibroso que une estas superficies articulares se osifican en la vejez y desaparecen en muchos casos. La época de osificación es muy variable según los individuos y las razas. Bueno, ahora bien vamos a decir las articulaciones de los huesos de la cara entre sí y con el cráneo. Bueno, los huesos de la cara se hallan articulados en su mayoría mediante suturas armónicas, aunque muchas de ellas pueden presentar rugosidades y depresiones que se adaptan perfectamente. En cambio, las articulaciones de los huesos de la cara con el cráneo presentan suturas dentadas, que acontece con la articulación frontomalar. En algunas ocasiones pueden ser armónicas, como la articulación pterigopalatina y la frontoetmoidal. También puede ser la esquindilesis, como la articulación esfeno-bomeriana. Bueno, ahora iremos con la articulación temporomaxilar, que lo podremos encontrar justamente en esta parte, si lo logran ver. Es la unión entre el hueso frontal y la mandíbula, o también conocido como el maxilar inferior, que es lo que conecta aquí. De hecho, aquí encontramos la apófisis zigomática, y más que nada esta pertenece al género de las bicondilias. Su superficie articular es, por un lado, más que nada son los condilos del maxilar inferior, que son dos eminencias ovoides de eje mayor dirigido hacia atrás y adentro, que están unidos al resto del hueso por una porción estrecha llamado cuello. De hecho, también lo podremos encontrar justamente aquí. También es una parte de la articulación, también, pero eso está dividido, se podría decirte, que se llama cuello. Que este es redondeado por su parte posterior y con algunas rugosidades en la parte anterointerna, donde se inserta el pterigoideo externo. Los condilios presentan una vertiente anterior vuelta hacia arriba y adelante, y otra posterior que da vuelta hacia atrás y arriba. Ambas están separadas por un borde como casi transversal y cubiertas por un tejido fibroso. Bueno, ahora empezaremos con las superficies articulares, que son como el cóndilo temporal, que lo podremos encontrar aquí justamente, como se logra apreciar aquí. Después seguiría la cavidad glenoidea del mismo, que lo podremos encontrar aquí, que es donde más que nada está toda la parte del temporal, como que el principal de aquí, todo esto. Y también podríamos decir que está el menisquio, que es donde se apoya más que nada todo el hueso de la mandíbula. Es en esta parte, aquí, donde se pone, justamente, lo logran apreciar aquí. Ese es el menisquio. Ahora, el cóndilo se halla constituido por la raíz transversal de la apófisis zigomática, la cual es convexa, que de adelante a atrás y se halla vuelta hacia abajo y por fuera. Ahora, la cavidad glenoidea está situada detrás del cóndilo y es una depresión profunda que forma elipsoidal, cuyo eje mayor es que se dirige hacia atrás y hacia adentro, que se halla justamente limitada anteriormente con el cóndilo y posteriormente con la cresta petrosa y la apófisis vaginal. Ahora, por fuera es la que limita con la raíz longitudinal de la apófisis zigomática y por dentro con la espina del esfenoides. Ahora, la cavidad glenoidea está dividida en dos partes por la cisura de Glauser, de las cuales solo la anterior es articular, que constituyendo la cavidad glenoidea prominente dicha y se halla recubierta por tejido fibroso, la posterior extraarticular crece del revestimiento y forma la pared anterior del conducto auditivo externo.
La superficie articular del temporal es convexa por delante y cóncava por detrás, que no se adapta directamente al cóndilo del maxilar, sino a la adaptación que se realiza por el intermedio de un menisco interarticular, de forma elíptica y de eje mayor paralelo al del cóndilo. Este menisco posee dos caras, dos bordes y dos extremidades. La cara anterosuperior, que es cóncava por delante, donde está en relación con el cóndilo del temporal. Ahora, mientras que su parte posterior es convexa y corresponde a la cavidad glenoidea. La cara posterior-inferior cóncava en toda su extensión puede cubrir todo el cóndilo o solamente la vertiente anterior de él, donde los bordes del posterior es más grueso que el anterior. La extremidad externa es más gruesa que la interna y ambas se hallan dobladas hacia abajo, emitiendo prolongaciones fibrosas que la fijan a las partes laterales del cuello del cóndilo. Por esta razón el menisco sigue el cóndilo en sus movimientos. Un corte transversal del menisco muestra que es más grueso en la periferia que en el centro, donde puede presentar una perforación más o menos amplia y en este existe una articulación con una sola sinovial, pues cuando el menisco se haya perforado, la articulación está dividida en dos y es perforada por dos sinoviales independientes. Sus medios de unión son los que comprenden una cápsula articular y dos ligamentos laterales, que son considerados como los ligamentos intrínsecos de la articulación. También se incluyen tres ligamentos auxiliares o intrínsecos. En esta parte comenzaremos con la cápsula articular, que posee forma de manguito, cuya extremidad superior se inserta por delante en la raíz transversa de la apófisis cigomática, por detrás en el labio anterior de la cisura de Glauser, por fuera por el tubérculo cigomático y en la raíz longitudinal de la apófisis cigomática, por dentro en la base de la espina del esfenoides. Ahora, su extremidad inferior se inserta en el cuello del cóndilo, descendiendo más en su parte posterior que en la anterior. Su superficie interna está pisada por la sinovial, que es donde sirve la inyección al reborde del menisco, quedando así dividida la cavidad articular en una porción supramenisquial y otra inframeniscal. Bueno, el ligamento lateral externo se inserta por arriba en el tubérculo cigomático y en la porción contigua de la raíz longitudinal, desde donde se desciende para terminar e insertarse en la parte posterior externa del cuello del cóndilo. Ahora, el ligamento lateral interno. Este ligamento tiene su punto de intersección por fuera de la base de la espina del esfenoides. Después desciende para ir a insertarse en la porción posterior-interna del cuello del cóndilo. Ahora, más bien de los ligamentos auxiliares son los ligamentos esfenomaxilar, el estelomaxilar y el pterigomaxilar. Ahora, el ligamento esfenomaxilar tiene una inyección superior en la porción externa de la espina del esfenoides y en la parte más interna del labio anterior de la cisura de Glauser. Ahora, es donde desciende y se cubre con el ligamento lateral interno para terminar en la vértice y en el borde posterior de la espina de Spix. Este ligamento recibe también el nombre de ligamento lateral interno largo de Morris. Bueno, en esta imagen podemos apreciar que es un corte sagital de la articulación temporomaxilar, donde explicaremos dónde está la parotidia, la apófisis mastoides, luego le sigue la cápsula auricular del ligamento lateral interno, luego el cóndilo del maxilar, luego pterigoideo externo, luego la apófisis coronoides, luego el músculo temporal, seguimos con la sinovial superior, la cavidad glenoidea, el menisco, el sinovial inferior, el conducto auditivo externo y terminamos con la celdilla mastoidea. Bueno, en esta imagen podemos observar que es una articulación temporomaxilar de la vista por su cara externa. Primero empezaremos con la inserción del temporal, que se logra apreciar muy bien. Luego seguimos con la escotadura sigmoidea, el ligamento lateral externo, el conducto auditivo externo, después la parte posterior de la cápsula auricular y por último la apófisis cigomática.
Bueno, siguiendo con el tema, ahora veremos el ligamento estilomaxilar, que es donde se inserta por arriba cerca del vértice de la apófisis estiloides y por debajo en el tercio inferior del borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Ahora seguimos con el ligamento pterigomaxilar, que es un puente aponeurótico que se extiende desde la gancho del ala interna de la apófisis pterigoides hasta la parte posterior del reborde alveolar del maxilar inferior y da inserción a los músculos bucionador por delante y constrictor superior de la faringe por detrás. Las articulaciones temporomaxilares funcionan simultáneamente y presentan movimientos de abatimiento y elevación. Ahora, en el primero, el mentón se dirige de abajo hacia atrás. Ahora, el cóndilo y menisco forman un conjunto que se desliza de atrás hacia adelante sobre el cóndilo temporal, girando ligeramente el menisco hasta tomar una posición horizontal. Movimiento que limitan los haces posteriores del menisco mismo y realiza por la acción pterigoideo externo inervado por el maxilar inferior. Ahora, y cuando el menisco queda fijo, solo el cóndilo continúa su desplazamiento o deslizamiento por debajo del menisco, realizando en el maxilar inferior un movimiento de rotación sobre un eje transversal que pase por la espina de Spix, permitiendo que el cóndilo maxilar se coloque por debajo del cóndilo del temporal. Los músculos abatidores de fuerza menor que los elevadores son el vientre anterior del digástrico, el miloideo y el genoideo. En el movimiento de elevación se realiza en sentido contrario al mecanismo del abatimiento y alcanza su máximo cuando se encuentra con los arcos dentarios. Y en este más que nada intervienen en los potentes músculos temporales, macetero y pterigoideo interno, que desarrollan una fuerza media de 300 libras y están inervados con el maxilar inferior. Bueno, en esta imagen se logra apreciar la articulación temporomaxilar vista por su cara interna con sus ligamentos accesorios. Con la primera que vamos a empezar es la apófisis estiloides, luego el ligamento lateral interno, luego el ligamento esfenomaxilar, el ligamento estilomaxilar, el que es como un palito es el ligamento pterigomaxilar y por último tenemos el gancho del ala interna del apófisis pterigoides. Bueno, ahora empezaremos con el tema de músculos de la cabeza. Bueno, los músculos de la cabeza comprenden un grupo de músculos masticadores que se insertan por una de sus extremidades en el maxilar inferior y otro grupo de músculos cutáneos. Una de ellas, más que nada, cuyas extremidades por lo menos se inserta en la cara profunda de la piel. Bueno, empezaremos con los músculos masticadores, donde los músculos masticadores son un número de 4 que intervienen con los movimientos de la elevación y lateralidad del maxilar inferior. Los siguientes músculos son el temporal, el macentero, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Existen otros músculos relacionados con el maxilar inferior y son aquellos que originan sus movimientos de descenso. Bueno, ahora empezaremos con el temporal, que es la que ocupa la fosa temporal y se extiende en forma de abanico cuyo vértice se dirige hacia la apófisis coronoides del maxilar inferior. Sus intersecciones son: el temporal se fija por arriba en la línea curva temporal inferior en la fosa temporal en la cara profunda de la aponeurosis temporal, mediante un haz accesorio de la cara interna del arco cigomático. Ahora, de sus relaciones es de que por su cara superficial este músculo se relaciona con la aponeurosis temporal, los vasos y nervios temporales superficiales, y el arco cigomático y la parte superior del mesenterio. Ahora, su inervación es de la inervación del temporal se hayan encargados los 3 nervios temporales profundos que son ramas de maxilar inferior. Su acción más que nada consiste en elevar el maxilar inferior y también en dirigirlo hacia atrás. En esa última actividad del temporal intervienen sus haces posteriores. Bueno, en esta imagen explicaremos sobre el músculo temporal. Vamos a iniciar con el músculo temporal, en donde está la parte de arriba del color negro. Después le sigue el tendón temporal de color blanco, que también es algo grande.
se puede apreciar muy bien. Luego le sigue el músculo macetero, luego la apófisis cigomática, luego los dos aponeurosis temporales que se logra ver por toda la orilla del temporal, que es más que nada sobresale de todo el temporal. Ahora seguimos con el macetero, que se extiende desde la apófisis cigomática hasta la cara externa del ángulo del maxilar inferior. Se halla constituido por un haz superficial más voluminoso dirigido oblicuamente hacia abajo y hacia atrás, y otro haz profundo oblicuo hacia abajo y hacia adelante. Sus secciones son de que el haz superficial se inserta superiormente sobre los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático e inferior en el ángulo del maxilar inferior sobre la cara externa de este. Su sección superior se realiza a expensas una fuerte aponeurosis, la cual se origina mediante numerosas láminas aguzadas hacia el tercio medio de la masa muscular. Sus relaciones es de que la cara externa del macetero se halla recubierta totalmente por la aponeurosis maceteriana, o también se le puede decir maceterina, por fuera de la cual se encuentra tejido conjuntivo con la arteria transversa de la cara, la prolongación maceterina de la parótida, perdón. El canal de Stynion, las ramas nerviosas del facial y los músculos cigomáticos mayor y menor, risorio y cutáneo del cuello. Su inervación es de que por su cara profunda penetra el nervio maceteriano, el cual es un ramo de maxilar inferior, del cual se atraviesa, ya que como se ha dicho, por la escotadura sigmoidea. Su acción más que nada es de que esta es como la del temporal, la misión del macetero consiste en elevar el maxilar inferior. En esta imagen mostramos el músculo macetero de la cara externa, que iniciamos con los dos cigomáticos, es el mayor y el menor, luego el transverso de la cara, la superficial macetero, bola grasosa, la conducción del esternón, después el buccionador, la arteria facial, luego la carótida externa, después el esternocleidomastoideo, después el nervio facial, después la parótida, después el conducto auditivo externo, después el haz profundo del macetero, arteria temporal superficial y terminamos con el músculo temporal. Bueno, ahora pasaremos al pterigoideo interno. Este músculo comienza en la apófisis pterigoides y termina en la porción interna del ángulo del maxilar inferior. Sus inyecciones son superiormente se inserta sobre la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoides, en el fondo de la fosa tiroidea, en parte de la cara externa del ala interna y por medio de un fascículo bastante fuerte denominado vasículo palatino de Juvara en la apófisis piramidal del palatino. Sus relaciones es de que por su cara externa se halla en relación el pterigoideo interno con el externo y con la aponeurosis intergoidea. Con la cara interna de la rama ascendente del maxilar constituye este músculo un ángulo diedro por donde se deslizan el nervio igual al dentario inferior y los vasos dentarios. Su inervación es de que por su cara interna se introduce en el músculo del nervio del pterigoideo interno, el cual procede del maxilar inferior. Su acción es de que principalmente es un músculo elevador del maxilar inferior, pero debido a su posición también proporciona a este hueso pequeño movimientos laterales. Ahora, el tiroideo externo se extiende por la aponeurosis tiroides al cuello del cóndilo del maxilar inferior. Se haya dividido en dos haces, uno que es superior o esfenoidal y otro inferior que es tiroideo. Sus inyecciones es del ar superior que se inserta en la superficie cuadrilátera del ala mayor del esfenoides, la cual constituye la bóveda de la fosa cigomática, así como la cresta esfenotemporal. Sus relaciones es de que por arriba del tiroideo externo se halla en relación con la bóveda de la fosa cigomática, con el nervio temporal profundo medio y con el mesenteriano. Entre esos dos fascículos pasa el nervio bucal. Su inervación es de que recibe dos ramos nerviosos que procedentes del bucal. Su acción es de la concentración simultánea de ambos pterigoideos externos produce movimientos de proyección hacia delante del maxilar inferior o mandíbula. Si se contraen axialmente, el maxilar ejecuta movimientos laterales
hacia uno y otro lado. Cuando estos movimientos son alternativos y rápidos se llaman de diducción y son principales en la masticación. En esta imagen se logra apreciar los músculos pterygoideos, que es visto por detrás. Ahora empezaremos con la cápsula articular temporomaxilar, después le sigue el tiroideo externo, después el tiroideo interno, que ya habíamos visto anteriormente, y en la parte de abajo ya terminamos con miloideo, el geniogloso y el genoideo. Bueno, ahora comenzaremos con la aponeurosis de los músculos masticadores. El primero es la aponeurosis temporal. Es una lámina fibrosa que recubre la parte superior de la cara externa del músculo temporal, que se extiende desde la línea curva temporal superior hasta el borde superior del arco cigomático. También su zona de inserción abarca también desde el espacio comprendido entre ambas líneas curvas temporales, así como los bordes posteriores del malar y de la apófisis orbitaria externa del frontal. La parte superior de la cara interna de la aponeurosis se halla en contacto con el músculo temporal. Entre la parte inferior de la misma cara de la aponeurosis y el músculo existe una capa del tejido adiposo, más grueso cuanto más bajo se la considere. Ahora, la cara externa de la aponeurosis está en relación con la piel, pero se interriala entre ambas con una gran extensión, que son las aponeurosis epicranial. Ahora pasamos a la parte de aponeurosis masseterina, que esta aponeurosis se inserta por su parte superior en el arco cigomático, por debajo en el borde inferior del maxilar inferior. Ahora, por detrás es el posterior de la rama ascendente del mismo hueso y finalmente por delante se fija en el apófisis coronoides y en el borde anterior de la rama ascendente del maxilar inferior, cubriendo el borde anterior del músculo. Ahora, la aponeurosis pterigoides son los músculos pterigoides que se hallan envueltos cada uno por una hoja aponeurótica delgada, y en relación con ellos se encuentran además una hoja aponeurótica llamada aponeurosis interpterigoidea. Ahora pasaremos con aponeurosis interpterigoidea, que tiene forma cuadrangular y se halla dirigida de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, que se inserta por arriba en la cisura de Glosser y en la espina del esfenoides, por debajo en la rama ascendente del maxilar inferior, inmediatamente por arriba de las intersecciones del pterigoideo interno y por debajo de la espina de Spix. Ahora, la cara externa de la aponeurosis se halla vuelta hacia el pterigoideo externo, hacia la rama ascendente del maxilar inferior, en tanto en su cara interna está en relación con el pterigoideo interno y vuelta hacia la faringe. La aponeurosis intercoidea es más que nada gruesa en su parte posterior, donde se confunde con el ligamento esfenomaxiliar. También presenta un engrosamiento en su parte anterior producido por la presencia del ligamento que va desde la espina del esfenoides a la espina del Civinini, y que recibe el nombre de ligamento pterigoespinoso o ligamento de Civinini. Bueno, en esta imagen podemos apreciar la aponeurosis interpterigoidea, donde empezaremos con la arteria temporal superficial, después seguimos con la arteria maxilar interna, después pasamos al pterigoideo interno, después pasamos a los dos nervios que son el lingual y el miloideo, donde podemos observar más que nada, después que le sigue el peristafilino externo, después va el nervio peristalino externo, después el nervio pterigoideo interno, después el ligamento de Civinini, después el poro crotalicobaxionario de Hoare, que se logra ver perfectamente, después va el tronco lingual y del dentario, después va la aponeurosis intergoidea y por último es el ligamento esfenomaxilar. Ahora nos centraremos al tema de músculos cutáneos de la cabeza, donde están por lo común desprovistos de aponeurosis y se hallan en íntima relación con la piel. También nos centraremos a la parte de músculos cutáneos del cráneo, donde será estudiado con ese grupo un solo músculo de tipo digástrico, el músculo occipitofrontal.
Bueno, hablaremos sobre el músculo occipitofrontal, donde se haya formado por dos vientres musculares, el occipital y el frontal, que están unidos por una aponeurosis intermediaria, que es la aponeurosis epicraneal. Bueno, sus intersecciones más que nada es del vientre occipital que se inserta en el labio superior de los 2/3 externos de la línea curva occipital superior y su línea de intersección que se extiende hasta la apófisis mastoides. Su relación más que nada es por su cara superficial. Este músculo está relacionado con la piel de la cabeza, a la cual se adhiere por medio de tejido celular compacto. Su inervación es de que el vientre occipital está inervado por el auricular posterior, rama del temporofacial. Su acción más que nada también es de que sus músculos de tensores de la aponeurosis epicraneal, cuando se contraen al mismo tiempo, si solo se contrae el occipital, entonces la aponeurosis y los tegumentos que lo cubren se desplazan hacia atrás. La contracción del frontal aisladamente eleva las cejas y forma arrugas transversales en la frente, dando expresión a la fisonomía durante la tensión y la sorpresa, la admiración y el espanto. Cuando hacemos esto, justamente, el levantamiento de cejas y justamente la parte donde se hacen las líneas, todo esto es lo que hace el músculo de occipitofrontal. Bueno, la aponeurosis epicraneal consiste en una ancha lámina fibrosa que recubre la manera de casco que casi toda la parte convexa del cráneo. Presenta dos caras de las cuales la superficial se halla íntimamente adherida a la piel, mientras la profunda se encuentra separada del periósteo de los huesos que cubre el tejido conjuntivo laxo que permite su fácil deslizamiento. El borde anterior de la aponeurosis sirve de inyección al músculo frontal y emite una prolongación entre dos haces musculares. En el borde posterior se inserta el músculo occipital y aquel emite una prolongación más larga que en el caso anterior, ya que se extiende hasta protuberantemente el occipital externa, dividiendo en dos en dicho músculo. En cambio, las fibras internas de las mitades del músculo frontal se confunden. Los bordes laterales se continúan por encima de la cara externa de la aponeurosis temporal y se adelgaza paulativamente hasta reducirse a una lámina celular cuando han alcanzado el pabellón de la oreja y el arco cigomático. Bueno, en esta imagen les mostraré más que nada los músculos superficiales del cráneo y de la cara, que empezaremos con el frontal, que ya habíamos acordado que está en la parte de enfrente superior. Después viene el orbicular de los párpados, después el piramidal, después el elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Después le sigue el transverso de la nariz y el elevador propio del labio superior. Después seguimos con el cigomático menor, que podemos ver perfectamente en la imagen. Después el cigomático mayor, el orbicular de los labios, el buccionador, y nos pasamos a la parte más abajo donde ya es el triangular de los labios, el cuadrado de la barba, la borla de la barba. Después pasamos al risorio de Santorini y pasamos al cutáneo del cuello. Luego nos pasaremos a la parte de la nuca, donde empezaremos ya el trapecio, donde se logra ver perfectamente el escaleno posterior, el auricular del omóplato, después el esternocleidomastoideo, después sigue el esplenio, también es el complexo mayor y por último seguiría el orbital. Aunque también podemos decir la parte más arriba, que ya son la aponeurosis epicraneal, la auricular posterior. Luego es el auricular superior, después pasamos al auricular anterior y el último punto, que es el mesenterio, que es el último punto de la imagen. Ahora hablaré sobre los músculos cutáneos de la cara, que comprenden los músculos de los párpados, que son los músculos de la nariz, los músculos de los labios. Ok, ahora los músculos de los párpados. Son dos músculos que se encuentran en los párpados, el orbicular y el superciliar. Empezaremos con el orbicular de los párpados. Es un músculo aplanado y ancho que rodea el orificio palpebral. Sus insecciones son por dentro, que se inserta por medio de un tendón denominado tendón del orbicular.
el cual se haya dividido en dos porciones, la porción directa que se inserta en el borde anterior del canal lacrimonasal y la otra es la porción que refleja, lo hace en el borde posterior de dicha canal, en el ángulo que forman las dos porciones este saco lagrimal. Esas dos ramas de inyección se origina un tendón único dirigido hacia afuera que no tarda en dividirse en dos ramas divergentes, una superior y una inferior. Ahora, sus relaciones, en tanto que la cara superciliar está en relación con la piel por medio de un tejido celular más o menos laxo. La cara profunda se relaciona con el reborde orbitario, con los músculos superciliar, con la arteria y con los nervios supraorbitarios. Ahora, su inervación. Los nervios que penetran en el orbicular proceden de la rama superior del facial y su acción es de que funciona de manera esfínter del orificio palpebral, cerrándolo cuando no se contrae. También se cierra dicho orificio merced a la tonicidad del orbicular cuando el elevador del párpado deja de contraerse. El músculo de Horner funciona como dilatador y orientador hacia atrás de los puntos lagrimales, favoreciendo la entrada de las lágrimas, haciendo las vías lagrimales. Bueno, ahora empezaremos con el superciliar, que se halla situado en un plano más profundo que el orbicular y ocupa la parte interna del arco superciliar. Sus inyecciones que se inserta en la parte interna del arco superciliar, donde su inyección se confunde casi con la inyección superciliar del lado opuesto. De sus relaciones, su cara superciliar está en relación con los músculos frontal y piramidal por dentro y con el orbicular por fuera. En tanto su cara profunda se halla en contacto con el hueso frontal y con la arteria y con el nervio supraorbitarios. Su inervación es de que el superciliar se haya inervado por los nervios palpebrales que procedentes de la rama superior del facial. Y su acción más que nada es para su contracción se juntan y se desplazan hacia adentro de las cejas, produciendo la expresión de la cara conocida como vulgarmente como ceño fruncido. En esta imagen podemos observar el músculo orbicular de los párpados, que es la cara profunda. Empezaremos con el superciliar, donde comenzaremos en la parte de arriba, después le sigue el músculo de Rialano, después la hendidura palpebral, después la orbicular de los párpados, después el elevador del labio superior, que es lo de color negro, después el cigomático menor y por último seguiría el músculo de Horner, que es la parte de atrás. Bueno, ahora seguiremos con los músculos de la nariz, que son los siguientes, que es el piramidal, el transverso de la nariz, el mirtiforme, el dilatador de las aberturas nasales. Empezaremos con el piramidal. Este músculo se halla situado en el dorso de la nariz y parece continuar hacia abajo al músculo frontal, por el cual ciertos investigadores le dan el nombre de pilar interno del frontal. Sus inyecciones es que se inserta por debajo de los cartílagos laterales de la nariz y el borde inferior de los huesos propios de la misma. Sus relaciones es de que ambos músculos piramidales se hallan cubiertos por la piel y a su vez cubren los huesos propios de la nariz. Permanecen separados unos de otros de los lugares de contacto por una delgada capa de tejido celular. Bueno, continuando, su inervación recibe un filete nervioso procedente de los nervios suborbitarios de la rama superior del facial y su acción es la antagonista del frontal que desplaza hacia abajo la piel de la región superciliar, produciendo en ella pliegues transversales. Bueno, ahora pasaremos con el transverso de la nariz. Este músculo posee una forma triangular y está colocado en el ala de la nariz. Sus inyecciones está por dentro, se inserta sobre el dorso de la nariz, donde parcialmente se confunde con el lado opuesto. Sus fibras se dirigen luego hacia abajo y hacia afuera y a nivel del ala de la nariz se dividen en un haz anterior que termina en la piel y otro posterior que continúa con el músculo mirtiforme. Sus relaciones es de que su cara superciliar está en la relación con la piel y su cara profunda con el ala de la nariz. Su inervación es de que recibe filetes de ramos suborbitarios del facial
y su acción es de que la contracción de las heces posteriores aplasta el ala de la nariz reduciendo la amplitud de los orificios, en tanto la concentración de sus fascículos anteriores levanta la piel del ala de la nariz. Ahora vamos con el mirtiforme. Se extiende desde el maxilar superior al borde posterior del ala de la nariz. Sus insecciones de que la insección inferior del mirtiforme se hace en la fosa del mismo nombre y en parte de la jiba canina. Sus relaciones de que la cara superficial de este músculo está en relación con la mucosa de las encías o gingival y con el semiorbicular superior de los labios, mientras su cara profunda se halla en contacto directo con el maxilar superior. Su inervación es de que como los músculos anteriores y el mirtiforme se halla inervado por los nervios suborbitarios que proceden de la rama superior del facial. Su acción más que nada es depresor a la ala de la nariz y constrictor de sus aberturas. Bueno, como último punto del músculo de la nariz, diré sobre el dilatador de las aberturas nasales, que es un músculo rudimentario en el hombre que se halla situado sobre la ala de la nariz y en su parte inferior. Sus insecciones de que se inserta en el borde posterior del cartílago del ala de la nariz, donde sus fibras se dirigen hacia adelante y abajo para fijarse en la piel que cubren el borde inferior del mismo cartílago. Sus relaciones de que por fuera de la piel y por dentro con un cartílago del ala de la nariz. Su inervación recibe filetes del facial y su acción es de que hace que la contracción de este músculo desplaza hacia fuera el ala de la nariz, dilatando las aberturas nasales en sentido transversal. Bueno, en esa imagen explicaré sobre los músculos de la nariz como para dar una retroalimentación. El primero es que empezaremos con el hueso del frontal que se encuentra hasta arriba. El segundo ya sería el piramidal. Después se le sigue el transverso de la nariz. Después el dilatador de la ala de la nariz. Y por último de los cuatro que sería el mirtiforme de los músculos de la nariz. Ahora seguiríamos con el tendón directo del orbicular. Después seguiría el tendón del reflejo, después el tendón superior que se logra ver súper bien y el tendón inferior del orbicular de los párpados. Bueno, ahora hablaremos sobre los músculos de los labios. Los músculos de los labios, bajo cuya denominación se incluyen todos los músculos que convergen en la abertura de la boca, que son los siguientes: el orbicular de los labios, el elevador común del ala de la nariz, y del labio superior, el elevador propio del labio superior, el canino, los cigomáticos mayor y menores, el buccionador, el risorio, el triangular de los labios, el cuadrado de la barba y el músculo de la borla de la barba. Bueno, ahora hablaremos sobre el orbicular de los labios. Este músculo se halla situado en el orificio de la boca y se extiende de una comisura labial a la otra. Sus secciones por lo común se le consideran a este músculo como dividido en dos, el superior y el inferior. El primero se extiende de una comisura a otra a lo largo del labio superior. Sus fibras principales se originan a los lados de la línea media de la cara profunda de la piel y de la mucosa labial. Se dirigen luego a un lado y otro hacia la comisura correspondiente, donde se entrecruzan con las fibras del semiorbicular inferior. Además de este haz principal existen otros dos haces, que uno llamado nasocomisural y que se extiende desde el subtabique hasta la comisura correspondiente, y el otro que se llama el incisivo comisural superior, que se origina en la fosa mirtiforme y se dirige después de la comisura de los labios. Ahora, sus relaciones es que ocupa el espesor de los labios que se halla recubierto por la piel y esta relación de la mucosa bucal por su cara profunda. Su inervación es de que es una rama del nervio temporofacial, inerva al semiorbicular superior.
y su acción es de que funciona a manera de esfínter, cerrando la abertura bucal o simplemente modificándola, interviniendo en la pronunciación de las letras llamadas vocales. Bueno, en esta imagen se muestran los músculos de los labios, donde se muestra el primero que es el haz nasolabial, que lo podemos encontrar hacia arriba, después sigue el haz accesorio incisivo labial, después es la comisura de los labios, es donde llega a la punta, después sigue el semiobicular inferior, luego le sigue el haz del accesorio incisivo labial y por último sería el semiobicular superior. Bueno, ahora hablaremos sobre el buccionador, que es donde se extiende desde ambas mandíbulas a la comisura de los labios y constituye la pared lateral de la cavidad bucal. Sus inyecciones es por atrás, que se inserta en la parte posterior del reborde alveolar de los dos maxilares, en la parte correspondiente a los tres últimos molares, en el ligamento pteromaxilar y en el borde anterior de la rama ascendente. Ahora, sus relaciones es al nivel de su inserción posterior. El buccionador está en relación con el constrictor superior de la faringe, que se inserta en el mismo ligamento pteromaxilar. En su porción comisural se relaciona con el orbicular de los labios, el canino, y el triangular de los labios y la gran cigomático. Ahora, su inervación es que recibe ramas de los nervios temporofacial y cervicofaciales. En cambio, también el nervio bucal, la rama del maxilar inferior que lo atraviesa, que también no interviene en su inervación motora. Ahora, su acción es de que por su contracción, esos músculos mueven hacia atrás las comisuras de los labios, ampliando el diámetro transversal del orificio bucal. En esta imagen podemos ver el músculo buccionador de cara externa. Primero vamos a empezar con el cigomático mayor, que lo podremos apreciar perfectamente ahí. Después sigue el orbicular de los labios, el triangular de los labios, el cuadrado de la barba, el triangular de los labios. Luego seguimos con el pterigoideo interno. Después es el pterigoideo externo, que toda esta es la parte para poder mover la mandíbula. Y donde se logra ver el número 1 es el buccionador, que es en la parte de los cachetes. Y el número 2 es el conducto de Stynion. Como se logra ver en la parte que es de color blanco, también es parte del cachete. Ahora toca hablar sobre el elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Es un músculo colocado en sentido vertical que se extiende de la apófisis ascendente del maxilar superior al labio superior. Sus secciones es de que se inserta por arriba de la cara externa de la apófisis ascendente del maxilar superior y en ocasiones su inserción se extiende hasta los huesos propios de la nariz y a la apófisis orbitaria interna del frontal. Sus relaciones que se había cubierto por piel, a su vez también cubre parcialmente a la rama ascendente del maxilar superior, el transverso de la nariz, el mirtiforme y al orbicular de los labios. Su inervación es que recibe su inervación del temporofacial y su acción es de que eleva el ala de la nariz y el labio superior. Bueno, ahora hablaremos sobre el elevador propio del labio superior, donde se extiende la porción suborbitaria al labio superior. Sus insecciones es que superiormente toma insección por debajo del reborde orbitario inferior y por encima del agujero suborbitario del maxilar superior. Sus relaciones es que está cubierto por el orbicular de los párpados en su parte superior y por la piel en su parte inferior. Su inervación es que está inervado por ramos de temporofacial y su acción es de que eleva el labio superior. Ahora vamos a hablar sobre el canino, que está situado en la fosa canina desde donde se extiende a la comisura de los labios. Sus insecciones que toma inserción en la parte superior de la fosa canina y sus fibras se dirigen luego hacia afuera para terminar en la cara profunda de la piel de la mucosa de la comisura de los labios. Ahora, hablando de sus relaciones, que su cara superficial se relaciona con el elevador propio del labio superior, con los nervios y con los vasos suborbitarios y con la piel.
Ahora, su inervación es que recibe ramos del temporofacial y su acción es que levanta y dirige hacia adentro la comisura de los labios. En esta imagen se logra apreciar los músculos profundos del cráneo, cara y región lateral del cuello, donde empezaremos con la parte principal que es el temporal, que es la parte de arriba, después sigue el superciliar, después seguiríamos con el elevador común del labio superior y del ala de la nariz, después seguiría el elevador propio del labio superior, el transverso de la nariz, el dilatador de la ala de la nariz, el canino. Luego iría con el orbicular de los labios, después el buccionador, después el cuadrado de la barba, el borla de la barba, el triangular de los labios, el macetero, después el digástrico de su vientre anterior, después el miloideo, el higogloso, el estiloideo, después seguiría el constructor inferior de la faringe, después seguiría el homoideo, esternotiroideo y por último sería el esternocleidoideo. Bueno, ahora a la parte de la nuca seguiría el trapecio, después el esternomastoideo, después el escaleno anterior, después el escaleno medio y luego sería el angular del omóplato. Luego seguiríamos con el esplenio y por último sería el auricular posterior. Bueno, ahora continuaremos con el cigomático menor, que es donde se extiende del hueso malar al labio superior. Sus infecciones que por arriba se inserta el hueso malar, que se dirige luego hacia abajo y se adelanta para terminar en la cara profunda de la piel del labio superior. Ahora, su relación es que se halla parcialmente cubierto en su origen por el orbicular de los párpados y la piel que lo cubre en el resto de su extensión. Bueno, ahora su inervación es que recibe filetes de temporofacial y su acción es que desplaza hacia arriba y hacia afuera la parte media del labio superior. Bueno, ahora con el cigomático mayor es donde se extiende del malar al labio superior. Sus inyecciones que por arriba se fija sobre la cara externa del hueso malar. Su relación es que está cubierto por una densa capa de grasa y por la piel. Su inervación es que recibe como el anterior filetes de temporofacial y su acción es que desplaza hacia arriba y hacia afuera de la comisura labial. En esta imagen se muestran los músculos del mentón, donde empezaremos con el cuadrado de la barba, después seguiría la lámina aponeurótica que separa los músculos de la borla, después seguiría el músculo de la borla de la barba, después seguiría el cutáneo del cuello, el triangular de los labios, el buccionador, el cigomático mayor, el cigomático menor, después seguiría el orbicular de los labios y por último seguiría el elevador común del labio superior y el ala de la nariz. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el rizorio de Santorini, que es el más superficial de los músculos de la pared lateral de la boca y que se extiende hasta la región parotidia a la comisura labial. Sus dimensiones es que por detrás se inserta el tejido celular que cubre la región parotidia. Después sus fibras convergen hacia adelante y se fijan en la cara profunda de la piel de la comisura labial. Ahora, sus relaciones es que su cara superficial está cubierta por la piel, en tanto que su cara profunda se halla en relación con la parotidia, con el macetero y con el buccionador. Ahora, su inervación es que recibe filetes del nervio cérvico facial y su acción es de que desplaza hacia atrás la comisura labial. Cuando se contraen los dos al mismo tiempo producen la sonrisa, de donde deriva el nombre de este músculo. Bueno, ahora seguimos con el triangular de los labios, que es donde se extiende del maxilar inferior a la comisura labial, que sus inyecciones es donde se inserta por medio de las láminas aponeuróticas en el tercio interno de la línea oblicua externa del maxilar inferior. Su relación es que por su cara superior está en relación con la piel, mientras que su cara profunda cubre el cuadrado de la barba y el buccionador. Ahora, su inervación es que está inervado por filetes procedentes del cérvico facial y la acción es que desplaza hacia abajo la comisura de los labios, el músculo que proporciona a la cara expresión de la tristeza. Ahora hablaré sobre el cuadrado de la barba, que es donde se extiende también el maxilar inferior del labio correspondiente. Ahora, sus inyecciones es que se origina inferiormente en el tercio interno de la línea oblicua externa del maxilar inferior.
Después se dirige hacia arriba y hacia adentro hasta alcanzar por su borde interno y su línea media a su homónimo del lado opuesto. Ahora, su relación es que se haya cubierto por el triangular en su tercio inferior y está en relación con la piel en sus 2 tercios superiores. Ahora, su inervación es que recibe filetes del nervio cervicofacial y su acción es que desplace hacia abajo y afuera del labio inferior. Ahora, como último punto, vamos a hablar sobre la borla de la barba, que es donde se haya colocado al lado de la línea media y se extiende de la sínfisis mentoniana a la piel del mentón. Sus inserciones que por arriba se inserta el maxilar inferior a los lados de la línea media y por debajo de la mucosa gingival. Ahora, su relación es que está cubierto por piel y en relación por su parte más superior con el semioorbicular inferior. Su inervación es que recibe filetes del nervio cervicofacial y su acción es que al contraerse los músculos de ambos lados levantan la piel del mentón y aplican contra la sínfisis. Bueno, en esta imagen se logra ver los músculos de la borla de la barba, que es, vamos a empezar con la orbicular de los labios, después seguiría el cuadrado de la barba, después seguiría la lámina aponeurótica media, después seguiría la borla de la barba y por último seguiría el triangular de los labios. Hemos llegado al fin de este video sobre el cráneo articulado. Nos vemos para la próxima.